Gloria al Señor Jesús. Quiero que hoy continuemos con la segunda parte del estudio que comenzamos el miércoles pasado acerca de la palabra de Dios, el mejor fundamento para el crecimiento de nuestras vidas. La palabra de Dios es el mejor fundamento para el crecimiento de nuestras vidas. Y hoy quiero que analicemos 5 fundamentos para el crecimiento cristiano. 5 fundamentos en nuestras vidas. Número 1, debemos acudir diariamente a la palabra de Dios. Bueno, todos nosotros debemos de acudir a la palabra diariamente, así como, ¿verdad?, acudimos a la mesa o acudimos, ¿verdad?, a un restaurante para comprar la comida porque sentimos aquella necesidad. Así debemos acercarnos a la palabra del Señor. Cuando nosotros dejamos de alimentarlos de la palabra del Señor, entonces se van a ir perdiendo, ¿verdad?, aquellos deseos, aquel interés por las cosas del Señor. Por eso es que es importante que usted y yo nos acerquemos diariamente a la palabra del Señor. Número 2, debemos orar también constantemente o diariamente a Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la gracia y la sabiduría y la fuerza para seguir adelante. Hoy más que nunca necesitamos nosotros pedirle la guianza a Dios. ¿Para qué? Para que nos ayude a sobrellevar y a sobrevivir en este tiempo tan difícil que nosotros estamos viviendo. No podemos negar la realidad, estamos viviendo en tiempos difíciles. Y lo terrible es que vendrán tiempos peores que estos. La Biblia no nos, ¿verdad?, da mucha esperanza de que los tiempos van a venir mucho mejor. Al contrario, dice que los tiempos vendrán ¿de qué? De mal en peor. Vendrán muchas cosas, vendrán muchas pestes, vendrán tantas cosas a nuestras vidas. Por eso necesitamos acercarnos diariamente a la palabra del Señor y necesitamos orar constantemente al Dios del cielo. Número 3, debemos reorientar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es meditar cómo está nuestra relación con Dios. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, meditamos en muchas cosas, pero en ocasiones necesitamos meditar, digamos, y reorganizar las cosas que quizás no están tan bien con Dios. Y número 4, debemos testificar de las grandezas de Dios. Debemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y testificar de Cristo Jesús a aquellos que no conocen al Señor. Y por último, debemos obedecer la palabra de Dios. Si los vamos a acercar a la palabra o vamos a acudir a ella y vamos a orar al Señor, debemos estar dispuestos también a obedecer la palabra de Dios. Y aquí es donde muchos quizás fallamos en obedecer la palabra del Señor. Así que con esto en mente, con estos 5 puntos en mente, vamos a comenzar. Primer fundamento, debemos acudir, como dije, diariamente a la palabra del Señor. Es necesario que usted y yo conozcamos algunos aspectos importantes de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Usted y yo debemos acercarlos porque necesitamos conocer, ¿verdad?, todo lo que Dios quiere enseñar a nuestras vidas.
Mire, si queremos nosotros aprender de Dios, tenemos que ir ¿a dónde? A la fuente, que es la palabra de Dios. Aquí nosotros encontraremos, ¿verdad?, los pensamientos de Dios para que nosotros podamos entender y comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, vamos a ir quizás un poquito y nos vamos a bajar un poquito, y este va a ser como, vamos a decir, una clase para primero y segundo grado, para que podamos entender. ¿Ok? Número 1, ¿qué es la Biblia? Hermano Canales, ¿qué es la Biblia? Eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. En ella encontraremos consejos divinos para todas circunstancias de nuestras vidas. Mire, la Biblia nos dice a nosotros todo lo que nosotros necesitamos saber para nosotros ir a cierta ciudad. ¿A quién consultamos? A Google, ¿verdad? GPS. No, usted va usted va con aquella seguridad de que usted va a llegar a donde usted va. Bueno, para llegar al cielo usted no puede consultar a Google, ni a Facebook. Para llegar al cielo usted necesita consultar a este libro que es la palabra de Dios, que nos llevará a nosotros al cielo. Así que eso es lo que usted y yo necesitamos, consultar, aleluya, a este libro, porque aquí están las instrucciones de Dios para nuestras vidas. Aquí está lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. No lo vamos a encontrar en otro lado. Lo vamos a encontrar aquí en la palabra del Señor. Así que el acercarnos diariamente a ella nos producirá en nosotros el carácter y estilo de vida que Dios quiere que usted y yo desarrollemos. O sea, solamente cuando alguien está dispuesto a acudir a la palabra, a acercarse a la palabra del Señor, va a poder entender, ¿verdad?, y conocer el carácter de Cristo y qué es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Por eso es que el apóstol Pablo, ¿verdad?, decía: sed imitadores de ¿quién? De mí, así como yo de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque lo podemos encontrar aquí. ¿Dónde Pablo sabía eso? Aquí Pablo lo encontró. Porque Pablo al principio, cuando todavía era Saulo, él no entendía estas cosas y hizo cosas en contra de Dios, pensando que hacía las cosas bien. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús y el Señor comenzó a revelarse y a manifestarse lo que Él quería que Él fuera, Pablo entonces entendió. ¿Cómo usted y yo vamos a entender? Es cuando nosotros vengamos a la palabra del Señor para acudir a ella. Vamos a ir a este pasaje que lo leímos la semana pasada, me parece, y es 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Entonces, aquí, digamos, están varios principios que usted y yo debemos entender para qué es la palabra de Dios. Varios principios. La Biblia dice de esta manera: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Mire, una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que la palabra fue inspirada por Dios. ¿Ok? Y aquí está, digamos, la utilidad que hay para nuestras vidas. Y es útil para enseñarnos. ¿Para enseñarnos qué? Para enseñarnos
cómo vivir en Cristo Jesús, para enseñarlos los misterios de Dios, para enseñarlos cómo llegar nosotros al cielo. Entonces es útil para enseñar, ¿verdad? Y sacarnos del error también. Porque ¿quién fue que nos sacó del error? Cristo. ¿Por medio de qué? De la palabra del Señor. Y luego dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente, o sea, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo usted y yo sabemos cuáles son las obras que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo nosotros podemos saber, ¿verdad?, de esas obras buenas que Dios quiere que usted y yo realicemos? A través de la palabra de Dios. Entonces, número 1 dijimos, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. Número 2, ¿por quiénes y en cuánto tiempo fueron escritas o fue escrita la palabra de Dios, la Biblia? Por eso le dije que vamos a hacer un examen bien facilito hoy. ¿Ok? Entonces, uno de los aspectos más notables y asombrosos de la palabra de Dios es su estructura, aunque fue necesario la labor de más de 40 hombres, entre los cuales encontramos pastores de ovejas, reyes, sabios, pescadores, recaudadores de impuestos, médicos y muchos más. Así que fue necesario la participación de alrededor de 40 escritores para poder llevar a cabo, ¿verdad?, todo este libro. Entonces, a lo largo de ¿cuántos años se tiraron estos 40 escritores más o menos? Por aquí, por este lado. ¿Cómo cuántos años se tardaron? ¿No saben? ¿Verdad? Bueno, por eso es que es necesario, ¿verdad?, dar esta clase de primero y segundo grado. Alrededor de 1500 o 1600 años se tomó para que usted y yo tuviéramos este libro. Y no fue inmediatamente que se escribió y lo tenemos como lo tenemos ahora. ¿Cómo era antes, hermano Canales? ¿Verdad? Sí. Entonces, se utilizó alrededor de 1500 años y de diferentes continentes, las personas que participaron y culturas, todos los cuales atribuye a que su mensaje y sus principios sean universales y aplicables a toda persona en cualquier época y lugar del mundo. O sea, la Biblia aplica aquí en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, África, en todos los continentes. La palabra del Señor es aplicable. Hay cosas, digamos, que funcionan en un país, pero no funcionan en otro país. Pero qué precioso es la palabra y tan sagrada que la palabra del Señor es aplicable en todo el mundo y en todas las épocas y en todas las culturas y en todas las edades. O sea, este libro tiene miles de años.
pero todavía sigue siendo el mismo libro. Y todavía sigue teniendo el mismo efecto. Y tiene el mismo contenido. Porque este libro no puede ser cambiado. Este libro no puede ser alterado. Este libro no se le puede añadir ni se le puede quitar. Porque así fue escrito. Así dijo el apóstol: maldito aquel que le añade o le quite a estas palabras de esta profecía o de este libro. Aleluya. No, imagínense que eso ha ocurrido desde hace cientos de años, ¿verdad? Eso de el costumbre que usted está hablando. Y ahora para la pandemia eso sí ha agravado esa situación. Así que dijimos que esta palabra del Señor es aplicable para, ¿verdad?, cualquier lugar, para cualquier época o para cualquier raza. Sin embargo, la Biblia tiene un solo actor o inspirador, que es el Espíritu Santo, lo cual explica su sorprendente unidad. Por eso es que la Biblia no se contradice. Aunque fueron, digamos, más de 40 escritores en diferentes épocas y de diferentes continentes los que escribieron esta palabra, no se contradice, porque el que, aleluya, inspiró esto fue el Espíritu Santo en sus vidas para que la palabra sea unida. Yo creo que eso es lo que falta ahora en estos tiempos con los predicadores, porque uno predica una cosa y viene otro y lo contradice. Y a veces aquí en la misma iglesia. La Biblia no debería de contradecirse. O más bien no es la Biblia la que se contradice, sino los pensamientos del hombre, que cada quien piensa lo que quiere, ¿verdad? Y piensa que él que es el que tiene la razón. Pero en realidad por eso es que debemos, digamos, de ser cuidadosos. Y si predicamos solamente la palabra del Señor, vamos a evitarlos cualquier cosa. Así que, mira lo que dice ahí la palabra del Señor en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Hay ese versículo para que usted se goce. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra del Señor: porque nunca la profecía fue traída, oiga bien esto, por voluntad humana. O sea, este no fue un invento del ser humano. No fue un invento de todos los escritores, sino que los santos hombres de Dios hablaron, y aquí está la clave, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra es perfecta. Y todos los escritores están en una misma línea. Usted no va a ver en la Biblia que Pablo se contradice con lo que dijo Pedro. Al contrario, ellos hablaron lo que el Espíritu Santo les indicó que hablaran. Y ojalá que dentro de las iglesias sucediera lo mismo, que se hablara lo que el Espíritu Santo, aleluya, quiere hablar a la iglesia, y entonces todos estaríamos en la misma línea.
¿Verdad que sí? Así que, tercero, ¿para quiénes fue escrita la palabra de Dios o la Biblia? ¿Alguien sabe para quiénes fue escrita? Para todos, ¿verdad? Mire, la Biblia es una de las fuentes de revelación divina para la humanidad, lo cual significa que, número uno, Dios quiso revelarse a los hombres a través de su palabra. Número dos, la Biblia fue escrita para todos, sin importar raza, lengua, color, estatus social o quien sea. La Biblia fue escrita para todos. Usted puede entender la Biblia porque la Biblia no es de interpretación privada. O sea, si usted y yo le pedimos la guianza al Espíritu Santo, le pedimos la dirección a Dios, que nos ayude a entender la palabra del Señor, la vamos a poder entender. Si es verdad, aleluya, que hay versículos bastante a veces difíciles, pero podemos entenderla. Lamentablemente muchos creyentes tienen la idea que no van a poder entender la palabra y por eso nunca la leen. Y por eso son llevados, como dice la palabra del Señor, de aquí para allá, como vientos, se los lleva y se dejan llevar por el que habla más bonito. Pero usted y yo no los dejamos llevar por el que habla más bonito, sino por lo que dice la palabra del Señor. Por eso debemos guiarnos por la palabra del Señor. Entonces, ¿piensan que fue escrita solamente para teólogos o para ministros? De manera que se limitan a escuchar conferencias y sermones de los entendidos en la palabra, o a leer libros sobre la Biblia en vez de estudiar la misma palabra. Mire, todo creyente no se debe limitar simplemente a venir a escuchar un estudio de la palabra del Señor o venir a escuchar, digamos, un sermón o un seminario. Usted y yo no podemos limitarlos a eso. Por eso tenemos la palabra del Señor en casa, para nosotros estudiarla día tras día. La palabra del Señor, Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas y lo va a hacer a través de la palabra del Señor. Por eso es que usted va a mirar mucha gente, digamos, que anda detrás de predicadores para ver qué Dios les quiere decir. Ya Dios lo dijo, aquí está. Entonces, lo sorprendente es que la Biblia fue escrita para la gente común como nosotros. El Señor dice en su palabra, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 12, vaya conmigo. 1 de Juan 2, 12. Y dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido ¿qué? Perdonados. ¿Por quién? Por su nombre. Porque habéis conocido al Padre. ¿Por qué fueron perdonados los pecados? Porque conocimos ¿a quién? Al Padre. ¿Y cómo llegamos a conocer al Padre? ¿Cómo usted y yo vamos a llegar a conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Es a través de aquí, de esta palabra. Si queremos crecer,
aquí está el crecimiento. Si queremos madurar, aquí está la madurez espiritual. Si queremos, ¿verdad?, pedirle a Dios sabiduría, aquí está la sabiduría. Aquí está el conocimiento. Aquí está la gracia de nuestro Dios. Así que todo cristiano puede entender la Biblia. Lo importante es que nos alleguemos a ella con una actitud sencilla, con una mente sumisa a la acción del Espíritu Santo y con un corazón enseñable. ¿Cómo debemos acercarlos a la palabra del Señor? Con una mente que sencilla y con un corazón que sumiso, sincero, enseñable. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces en nuestras vidas? Es que nosotros pensamos que lo sabemos todo y que nadie los puede enseñar a nosotros. Ese es un error. Todos nosotros necesitamos, aleluya, que alguien enseñe o los enseñe. Y si ya sabemos, pero estoy seguro que en cualquiera de las enseñanzas usted y yo vamos a aprender algo. Quizás usted y yo podemos saber un poco, gloria al Señor, de lo que alguien pueda estar hablando, pero alguna palabra usted y yo los va a impactar nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre tiene algo para nuestras vidas. Alabado sea el nombre poderoso del Señor Jesús. Así que usted y yo tenemos que ser personas enseñables. Porque si no los dejamos enseñar de alguien, gloria al Señor, no los vamos a dejar enseñar del Espíritu Santo, del Padre ni del Hijo, gloria al Señor. Porque usted y yo necesitamos, aleluya, tener un corazón humilde y sincero delante de Dios. Entonces todos podemos acercarnos a la palabra del Señor. A pesar de que, como dije, existen pasajes difíciles, podemos decir que es mucho más lo que sí podemos entender que lo que quizás no pudiéramos entender, pero tenemos al Espíritu Santo que nos puede enseñar lo que usted y yo no entendemos. Entonces podríamos decir que para llegar al cielo es suficiente con conocer algunos pasajes de la Biblia, pero obedecerlos, practicarlos. Porque de nada sirve que usted y yo quizás podamos conocer todo este libro, pero si no estamos dispuestos a obedecer, vamos a estar en problemas. Entonces es necesario saber que el estudio de la palabra exige el esfuerzo más grande que se nos puede pedir, el de pensar, pero es la única forma en que podemos aprender. Mire, el estudio de la palabra del Señor requiere esfuerzo, requiere dedicación para que nosotros podamos aprender. Así como se requiere, digamos, esfuerzo en la escuela secular, en el colegio, en la universidad para poder graduarse, lo mismo es la palabra del Señor. O sea, nadie aprende, digamos, de la noche a la mañana sin estudiar nada. Todos nosotros necesitamos que dedicar tiempo, acercarnos a la palabra del Señor. Ahora, déjeme darle algo sencillo aquí, que usted quizás ya conoce, ¿verdad? Pero por si acaso, déjeme dárselo. ¿Cómo está compuesta la Biblia? ¿Cómo está compuesta? Ayúdenme. La Biblia está compuesta de ¿cuántos libros?
66 libros. Y está el Nuevo Testamento, digo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene? No, el Antiguo Testamento. 39. ¿Y el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Qué bien. ¿Y cómo se le llaman a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? Ya ves que ustedes saben mucho. Ajá. ¿Y cómo se le llaman a los otros 12 libros que siguen? Históricos. ¿Que son cuántos libros? Dije 12. Y hay otros 5 libros más que se les llama ¿cómo? Poéticos o de poesías, ¿verdad? Que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Aleluya. Y luego hay 17 libros más, que ¿cómo se le llaman a esos libros? ¿Profetas qué? Los profetas ¿cuáles son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, falta otro. Hay 2 de Jeremías. Le falta Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos son los profetas ¿qué? Mayores. Entonces, ¿cuáles son los profetas menores? ¿Y cuántos son? 17. ¿Ok? Que es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y el último, que se lee mucho aquí. Y lo mismo es el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dijimos que son 5 libros de ¿qué? Pentateucos. Y en el Nuevo Testamento están ¿qué? Los evangelios y el otro famoso que habla de la iglesia, que habla del nacimiento de la iglesia, el libro de los Hechos. ¿Y cuántas epístolas hay? ¿Cuántas epístolas hay? 9 que se les llaman como hermano Homer. Las generales son 9. Y hay 4 que se les llaman como pastorales. Y luego pues está, ¿verdad? Las universales, que son Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan,
y tercera y el último libro, ¿verdad? Que está antes de Apocalipsis. Está bien chiquito. Judas. Y luego está el ¿qué? El libro de revelación, de profecía. Entonces, ¿para qué fueron escritos todos estos 66 libros? ¿Usted cree que el Antiguo Testamento no aplica a nosotros? Toda la palabra aplica a nosotros. Toda. No podemos dejar nada afuera. Ahora, ¿qué debe hacer un cristiano con la palabra o la Biblia de Dios? ¿Qué usted y yo vamos a hacer? Hay 5 cosas que debemos hacer los cristianos con la palabra de Dios. Número 5. 5 cosas. Número 1, recibirla. Número 2, meditarla. Número 3, memorizarla. Número 4, estudiarla. Y número 5, obedecerla. Mire, todos los 4 anteriores son importantísimos. Pero el último, si fallamos en eso, aunque hayamos llegado a los otros 4, estamos en problemas. Porque si juntamos estos 5 principios, los 5 son importantes, pero el obedecer la palabra del Señor es lo que va a hacer válido los otros 4. Si no hay obediencia, no importa que usted haya recibido la palabra, pero que el enemigo se la roba. No importa que usted haya meditado en la palabra. Y número 3, no importa si usted sabe muchos textos bíblicos o quizás toda la palabra del Señor. Y no importa cuánto lo estudie, pero si no lo obedece, no tiene validez. Así que la obediencia a Dios o a la palabra del Señor es el secreto para que usted y yo podamos tener una vida fuerte, fundamentada en el Señor Jesucristo. La obediencia es importante, hermanos, de la palabra del Señor. Déjeme orar por la ofrenda que vamos a depositar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, le damos gracias por esta oportunidad que nos concede Dios, Señor, de traer voluntariamente, Dios, lo mucho o lo poco, o Señor, lo que usted ponga en nuestros corazones. Señor, pedimos que usted bendiga esta ofrenda. Bendiga, Dios mío, Señor, aquel que lo puede hacer, pero pedimos que bendiga, Dios mío, aquel que no puede hacerlo. En el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias. Lo hacemos con acción de gracias, no porque nos obligan, no porque nos exigen, sino de agradecimiento por lo que usted ha hecho con nosotros y de lo que usted nos ha dado en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Se acuerda de los puntos que le dije, verdad? El primero, ¿cuál era? Debemos acudir o acercarnos a la palabra de Dios. Número 2, debemos recibir la palabra de Dios. Si vamos a acudir a la palabra, debemos ¿qué? Recibirla. ¿Y qué quiere decir cuando usted recibe algo?
Cuando alguien le da algo a usted, cuando alguien le trae algo a usted, ¿qué usted hace? La recibe, ¿verdad? Y el hecho de que usted recibió aquello, se espera que le dé ¿qué? Buen uso. Entonces, usted y yo debemos recibir la palabra. Ahora, ¿cómo vamos a recibir la palabra? ¿De qué manera usted y yo recibimos la palabra? Escuchándola. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír. ¿De qué? De la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Mire, alguien dijo por allí, y dando un testimonio de él mismo, dice que antes oraba pidiendo fe al Señor y oraba pidiendo fe, y él pensaba que algún día la fe caería sobre de él del cielo. Él pensaba de que la fe iba a venir como un rayo, pero la fe nunca llegaba. A pesar de que siempre estaba pidiendo que el Señor le diera fe, la fe como que no llegaba. Pero él dice, pero un día, dice, descubrí Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces él dice, antes decía, aleluya, o decidía cerrar la Biblia para pedir fe. Y ahora dice él, abro la Biblia y comienzo a estudiarla, y desde entonces mi fe ha crecido. Entonces, ¿y por qué, digamos, él no había recibido quizás la fe que él estaba pidiendo? Porque no iba a la fuente. Pero cuando descubrió, digamos, que era a través de leer la palabra del Señor, de estudiarla y escudriñarla, entonces comenzó a experimentar la fe. ¿Se da cuenta que a veces nosotros muchas veces pedimos y pedimos mal, como dice Santiago, y no recibimos nada porque siempre pedimos mal? Pero si nosotros acudimos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos enseña cómo acercarnos a Dios, cómo pedirle a Dios. Porque si toda la vida, digamos, alguien está pidiendo fe, pero nunca lee la palabra, posiblemente la fe no va a llegar. Porque es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios la podemos recibir escuchando la palabra, leyendo la palabra, meditando la palabra, orando a Dios. Así podemos recibirla. Número 3, porque ya el tiempo se nos avanza. ¿Cómo nosotros podemos recibir la palabra? Leyéndola. La Biblia nos enseña a nosotros en el capítulo 17 del libro de Deuteronomios, verso 19. Lo tienen todos. Deuteronomio 17, 19 dice, y lo tendrá consigo. ¿Cuál?
es el libro. Y leerá en él, ¿cuándo? Todos los días de ¿qué? De su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Qué tremenda esa palabra, hermanos. Aquí, digamos, nos da varias enseñanzas para que nosotros debemos de tener este libro y leerlo, ¿verdad? Número 1, para que aprendamos a temer ¿a quién? A Jehová Dios. Número 2, para guardar todas las palabras de este libro que están escritas aquí. Y número 3, para ponerlos por obra. Número 4, para que no se eleve el corazón del ser humano. Y número 5, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Y aquí está el beneficio. Porque siempre que Dios nos pide algo, Él nos va a dar algo. Y mire lo que dice: a fin de que prolongue sus días en su reino y el de sus hijos en medio de Israel. O sea, mire, cuando nosotros nos acercamos a la palabra, leemos la palabra de Dios y obedecemos los mandamientos de Dios, los estatutos que Él ha establecido, no solamente usted y yo somos beneficiados, sino que también nuestros hijos. Claro, si se las enseñamos. Porque acuérdese que al pueblo de Israel en el capítulo 6, ¿cuál fue, digamos, la orden que Dios le dio? O sea, y todas estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? En tu corazón. Mire, eso es algo que usted y yo debemos aprender. Dios no simplemente quiere que la palabra esté en nuestra mente. ¿Dónde quiere que esté la palabra de Dios? En el corazón. Allí es donde Dios quiere la palabra de Él. No aquí, en el disco duro. Porque a veces ya ni está duro, está rayado. Dios quiere que la palabra esté en nuestro corazón. Y Dios dice, cuando ya esté en tu corazón, entonces la vas a repetir a tus hijos. Estando en tu casa, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, y ponlos allí también, en los postes de tu casa. ¿Para qué? Para que los hijos la miren cada mañana que se levantan o cada noche que se van a acostar, vean la palabra y se les quede en su corazón. Entonces eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que la palabra debemos recibirla oyéndola, debemos recibirla leyéndola o estudiándola. Y número 3,
debemos recibirla meditándola. Mire, ¿cuál es la manera, digamos, de poder entender mejor la palabra del Señor? Bueno, déjeme ponérselo de esta manera. Cuando usted está haciendo un trabajo y usted no está seguro de cómo hacerlo, ¿qué usted hace? ¿Armarlo a lo loco o busca el manual? Bueno, eso es lo que le pasa a muchos creyentes que están viviendo la vida loca y no han dejado, y han dejado el manual por un lado. Pero usted y yo necesitamos meditar, porque a veces los manuales, a veces no los entendemos. Entonces meditamos bien en dónde va este tornillo, cuál es este, porque vienen a veces A, B, C, D, y ahí vienen todas las letras. Y al final, ¿verdad?, sobraron partes y muchos dicen, al cabo que esta no la necesito, dice, ya con este es suficiente. Pues no la pudo armar. Pero no podemos hacer así nosotros con la palabra del Señor, ¿verdad? No podemos decir, pues esto no lo necesito, o estos versículos no los necesito, solamente voy a escoger lo que me convienen a mí, ¿verdad? Son aquellos que son bonitos, ¿verdad? De que solo habla de bendiciones y que Dios me va a dar y que Dios me va a bendecir y que Dios me va a proteger y que Dios me va a guardar y que... Pero, ¿qué tal de aquellos que dice, someteos a Dios? ¿Qué tal de aquellos que dicen, verdad? Los rebeldes no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué tal de aquellos que dicen los idólatras, los hechiceros, los fornicarios? Todos esos no entrarán en el reino de los cielos. Los mentirosos, los árabes. No, los árabes no, ¿verdad? Sí. El salmista. Sí. Entonces, tenemos que recibir la palabra meditándola. Por eso el Señor le da estas palabras a Josué y le dice en el capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ¿qué? En él. Ahora, ¿con qué propósito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y mire la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo ¿qué? Ahora, ese versículo es precioso. Pero la primera parte nos compromete. Y ya hay un compromiso serio. Que el Señor dice, nunca se aparte de tu boca este libro de ¿qué? De la ley. Y luego la segunda parte es que usted y yo debemos de meditar en ese libro de la ley. ¿Para qué? Para que hagamos conforme a lo que en él está escrito. Y entonces está la promesa. Por eso digo que Dios nos pide siempre algo, pero Él nos quiere dar algo también. Entonces, la meditación
bíblica se caracteriza por pensar detenidamente en un versículo o en una idea de una porción de las Escrituras. Eso significa, digamos, meditar, pensar. Cuando nosotros no entendemos algo, debemos de meditar y decir, ¿qué será lo que quiere decir Dios en este pasaje? Y si todavía no lo entendemos, podemos decirle, Espíritu Santo, enséñame. Enséñame qué es lo que tú quieres decirme o enseñarme en este pasaje. El problema es que como vivimos en un tiempo tan acelerado y nos parecen como las tormentas, ¿verdad?, que vienen con vientos recios, así andamos nosotros, muy acelerados, que queremos leer un pasaje, ¿verdad?, sin meditarlo y sin nada leerlo, como que leímos un periódico y luego vamos a acostarlos. Así no se puede aprender de la palabra de Dios. Necesitamos meditar la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir el apóstol? Si estamos hablando de Pedro o de Pablo o de los otros apóstoles, ¿qué quiso decirles el apóstol, ¿verdad?, a los romanos o a los corintios o a cualquiera? ¿Qué quiso decirle? Pero también hay que meditar y decir, ¿y qué quiere decirme a mí esto? Porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, siempre que escuchamos algo, dice, ese es para aquel. Porque todo el mundo anda repartiendo. Esto no se trata, digamos, simplemente de repartir y yo no agarro nada. Esto se trata de primero agarrar yo para yo de luego dar. Así que este pasaje que nosotros leímos de Josué 1:8 enfatiza nuestra relación íntima con Dios y la respuesta personal de su palabra. El propósito es tener un diálogo íntimo con Dios cuando meditamos en su palabra. Así que, ¿cómo recibimos la palabra del Señor? Número 4, la recibimos memorizándola. Deuteronomios capítulo 6, que les dije, ¿verdad?, de cuál era el mandamiento de Dios para los padres. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? En tu corazón. ¿Por qué? Porque las memorizó, las guardó en su corazón. Y número 4, recibimos la palabra, como dijimos, estudiándola, meditándola, porque la Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Así que el estudio de la Biblia implica una cuidadosa observación de cómo se relaciona entre sí las distintas partes del pasaje. Tiene como propósito buscar y captar el significado más profundo del texto bíblico. Y número 6, recibimos la palabra obedeciéndola y dando frutos. Porque todo aquel que obedece a la palabra del Señor tiene que dar fruto. Si no hay fruto, no hay obediencia. Entonces, la señal es que el que es obediente a la palabra del Señor tiene que mostrar frutos. La Biblia dice en Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, recto, retienen la palabra,
oída y dan fruto con perseverancia. Así que cada vez que acudimos a la palabra de Dios, debemos hacerlo en total dependencia del Espíritu Santo, su actor, y es recomendable hacerse las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué dice el pasaje? ¿O qué nos dice el pasaje a nosotros? Número 2, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? Número 3, ¿contiene alguna promesa para mí, para los tiempos de hoy? 4, ¿contiene algún precepto que yo deba obedecer o que todavía no haya obedecido? Y número 5, ¿cómo puedo aplicar el contenido de este pasaje en mi vida? Todas esas preguntas tenemos que hacerlas. Así que solamente alcanzamos a hacer 2 puntos hoy. El tercer punto es, el segundo punto es fundamentos para orar. Porque dijimos, ¿verdad?, que el primer fundamento es que acudir a la palabra del Señor. Lo segundo es acercarnos en oración. Pero este se quedará para otra enseñanza. Así que esto es el consejo de la palabra de Dios para todos nosotros. Este ha sido el consejo de Dios desde cientos de años atrás. Y este será el consejo de Dios si Él todavía no viene. Aunque usted y yo no estemos aquí, seguirá siendo el mismo consejo de Dios. Porque esta Biblia es para todas las edades, para todas las generaciones, para todos los tiempos. Esta es la palabra de Dios y no hay otra. Así que cuando alguien venga con usted y le dice, tengo una palabra nueva para ti, no, ya hace más de 2000 años que fue escrita esta palabra, ¿ok? Así que póngase de pie y oramos al Señor. Gloria.